¿Las máquinas PEN se calibran? Bueno, las máquinas PEN, calibrarlas como tal, no. Pero sí existe un funcionamiento entre el stroke y el voltaje. Y en el video del día de hoy vamos a mirar cómo calibrar una máquina PEN teniendo en cuenta estos dos factores. Stroke perfecto, bueno para hacer sombras, es de entre 2.5 milímetros y 3.5 milímetros. Máximo 3.5 milímetros para sombras. Ya vamos a hablar adelante qué es el stroke, cómo se identifica y te voy a dejar un pequeño video para que mires qué es un stroke. Un stroke bueno para línea es de 3 milímetros a 4 milímetros aproximadamente, pero entre eso es lo mejor para echar una buena línea. Un buen stroke para rellenos macizos, color y demás es de 4 milímetros, incluso dependiendo de la zona del cuerpo, porque eso hay esta discusión, pero un buen stroke es de 4 milímetros a 6.5 milímetros, que los he visto, pero de 4 a 5, pero se puede variar a 6, 6.5, incluso he visto strokes a 7 milímetros. La gente se inventa cosas, pero podría utilizarse un stroke de 3.5 milímetros, eso sí, teniendo en cuenta muchas variantes. Por ejemplo, la técnica al momento de rellenar. Ya tenemos que empezar a emplear. Profe, ¿que cómo es una buena técnica para rellenar macizo? Bueno, en lo que yo he explicado en los videos y con lo que mis estudiantes han obtenido en resultados, es trabajar con movimientos tipo teja y la construcción del relleno. La construcción del relleno es botar uno sobre otro y no uno al lado del otro. Eso yo lo he explicado en varios videos y pues bueno, a futuro lo seguiré explicando e incluso en lives lo he explicado. Me imagino que te estarás preguntando qué es un stroke. Bueno, un stroke es la cantidad de vueltas que puede dar el eje sobre sí mismo. ¿Qué? Sí, la parte donde viene el 8, lo que nosotros conocemos para pegar la aguja en las máquinas de bobinas, también en máquinas rotativas, y así se viene mostrando el stroke. El stroke es lo que empuja la máquina hacia abajo. Bueno, entonces es decir, un stroke de 4 milímetros va a estar así, en su eje, pero un stroke de 2 milímetros puede estar aquí, dentro del eje. O sea, el stroke es la cantidad de vueltas que puede dar el eje sobre sí mismo. Y esto varía. Por ejemplo, un stroke de 3.5 no tocaría las paredes, por así decirlo, de las balineras, de los rodamientos, como quieras llamarlo. Entonces, el stroke es eso. Es la cantidad de giros que puede dar una máquina al ir y volver. Mejor dicho, en pocas palabras, el stroke es el recorrido de la máquina entre sub y baja. Si quieres una máquina que te haga de todo, porque tú vas a decir, no, profe, es que la verdad yo tengo poquito presupuesto, he pensado en comprarme una máquina, pero es que una máquina para línea, una para relleno y para sombra, normalmente se maneja así. Pero una máquina que yo llamaría híbrida, sería una máquina perfecta de 3.5 milímetros. Una máquina que hace líneas, rellenos y sombras. ¿Qué pasa si utilizas una máquina de un stroke de 4 milímetros para sombrear? Pues la sombra te va a quedar rayada, te va a quedar fea. Y si utilizas una máquina de un stroke de 3 milímetros o de 2.5 milímetros para rellenar, pues vas a maltratar la piel, no va a quedar bonito, el relleno no va a coger perfecto. Entonces el stroke básicamente es la calibración que la máquina tiene ya en sí misma. O sea que las máquinas PEN sí tienen su calibración entre el stroke y el voltaje. ¿Cómo calibrar una máquina PEN según el voltaje para sombras? Mira, te recomiendo utilizar una máquina PEN de un stroke de 3.5 milímetros en un voltaje entre 5 y 6.5 voltios. Mira, ¿por qué entre 5 y 6.5? Eso es dependiendo la calidad o la oscuridad de sombra que tú estés buscando. Si quieres una sombra bien bajita, entonces pues vas a utilizar un voltaje bien bajito, como 5 voltios. Obviamente no se va a hacer con la tinta pura. Esto requiere movimientos y preparación de tintas. Por ejemplo, yo recomendaría para una sombra clarita un cuarto de tinta dentro del cap y el resto mixer. Y ahí ya puedes utilizar una sombra clara. Es que todo está relacionado. Entonces no podemos venir no. Hay que aprender a conocer cosa por cosa y luego sí se empieza a relacionar. Porque es que, profe, es que la sombra me está quedando rayada. ¿Cómo le hago? Hay que identificar ciertos factores. Estás utilizando la tinta, número 1, que es para la tarea. Estás utilizando la aguja, que es para la tarea. ¿Qué movimientos estás empleando? ¿Estás haciendo
movimientos bruscos o estás haciendo movimientos lentos que te permiten hacer una buena sombra. Es que, ¿ves? Se trata de nosotros aprender a identificar qué tipo de tatuaje es el que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Entonces, por eso yo te decía, voltaje bajo para una sombra clara, voltaje alto para una sombra oscura. Ahora, un voltaje perfecto sería para línea de entre 6.5 y 7 voltios para hacer una buena línea. Una línea normal, una línea continua de 6.5 voltios está correcto, pero era lo mismo que yo te decía, hay que aprender a trabajar en conjunto. Estás utilizando una aguja de 3 de línea o 5 de línea y estás utilizando la tinta que estás delineando los segundos que tienen que ir al momento de hacer el delineado. Entonces, sí, el stroke tiene que ver y sí se puede calibrar y el voltaje, pero también va en combinación con otras cosas, no viene solo porque sí. Entonces es muy importante aprender a reconocer, según el stroke, el voltaje. Entonces, un stroke de 3.5 milímetros a 4 milímetros te sirve perfecto en esos voltajes, entre 5 y 7. ¿Por qué 7 voltios, profe? Porque es dependiendo la aguja. Es decir, si tienes una aguja de 9 de línea, entonces yo te recomendaría utilizar un voltaje más alto, a 7. ¿Ves? Se trata de relacionar, ser cónsonos con lo que estamos utilizando y a los voltajes que estamos utilizando. Aunque también hay que tener en cuenta el juego de líneas. Necesitas una línea construida, entonces 6 voltios, 6,5. Y si necesitas una doble línea, entonces 7 voltios aproximadamente es lo que yo recomiendo. 7,5 si ya es una aguja un poco más grande o si es un relleno más grande al momento de rellenar con la aguja de línea. Obviamente espacios estrechos, pequeñitos, donde no cabría una aguja de relleno. Bueno, el stroke de 3.5 milímetros, que estaríamos hablando de una máquina híbrida que hace línea, relleno, sombra, degrades, color, demás, yo recomiendo utilizarlo de 7 a 9 voltios al momento de rellenar. ¿Por qué está variando esto? Hay que analizar. 7 voltios al momento de aplicar color o hacer degrades de color. Es cierto, el color se aplica con un voltaje más bajo. También el tipo de aguja que estés utilizando. Si tienes una aguja entre 5 y 11 de relleno, entonces te recomiendo unos 7 voltios. Pero si vas a utilizar una aguja superior a 15 de relleno, entonces súbele a 12. Porque recuerda esto, una aguja entre más grande, mayor voltaje va a necesitar. Aunque una máquina híbrida no te recomiendo para nada utilizar una de superior a 17 de relleno al momento de rellenar, ¿sí? Pero entonces eso es lo que viene variando. Entonces, si es una de 15 o 17, ya tienes que subirle incluso a 9 voltios. Es una combinación de cosas que hay que aprender a dominar, pero aquí en este video está quedando todo resuelto. O también el tipo de técnica que estés empleando. Si estás haciendo un tatuaje como un blackout, entonces ya para hacer un blackout tienes que utilizar un voltaje mucho más superior, mucho más alto. Las máquinas pen sí se calibran, pero entonces sabiendo sobre, número 1, su stroke y número 2, sobre los voltajes en combinación con el stroke, teniendo en cuenta también el tiempo que se está trabajando, los movimientos, el tipo de tinta, todo está relacionado y todo tiene que ver con todo. Pilas, porque esto es solo para las máquinas pen. Las máquinas direct drive o rotativas o las máquinas de bobinas no van muy relacionadas con esto, aunque va por ahí aproximadamente, pero eso es una historia para otro video.